Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Foro AMEPAL del mes de junio, un espacio de unión entre nuestros socios con expertos de la inocuidad en sus diferentes áreas: académica, investigación, industria y regulación. El objetivo del Foro AMEPAL es poner en contacto las experiencias y conocimientos de los expertos invitados cada mes y generar la interacción con nuestros socios. Para poder ser más ágiles en este foro, les pedimos que cierren sus micrófonos y cámaras por respeto a nuestro conferencista. Las preguntas las podrán hacer vía chat y serán contestadas al final de la exposición. Bueno, el día de hoy tenemos a una invitada especial y quiero presentarle a la maestra en ciencias Anaí Levario Gómez. Y para ello quiero leer un poquito de su reseña. Anaí es química, bacterióloga, parasitóloga, cuenta con una maestría en ciencia y tecnología de los alimentos y actualmente es candidata a doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sus proyectos de investigación se han centrado en el estudio del orégano como antimicrobiano frente a cepas multiresistentes, el efecto de la combinación de factores de preservación de los alimentos en la capacidad antifúngica y antimicrobiana del aceite esencial de orégano. En colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de las Américas Puebla. Al momento se encuentra en la generación de artículos derivados de su proyecto doctoral titulado Estudio fitoquímico y metabolómico de especies vegetales en la región norte de México, desarrollado conjuntamente con el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, el CIBNOR, y la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Su experiencia profesional se basa en la evaluación de productos naturales con actividad biológica, la asesoría a estudiantes de los niveles de licenciatura y maestría en el desarrollo de proyectos de investigación, procesamiento de muestras y manejo del equipo de resonancia magnética nuclear, así como en docencia a nivel licenciatura en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua, y actualmente en la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Delicias. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a la maestra Anaí Levario, que hoy nos va a presentar este tema muy interesante, la resonancia magnética nuclear como herramienta para el análisis de alimentos. Bienvenida, Anaí, y adelante. Muchísimas gracias, doctor Raúl, por la invitación, por la presentación. Gracias a todos los asistentes de AMEPAL por estar aquí interesados sobre el platicarles de la experiencia que he tenido del uso del equipo de resonancia magnética nuclear como una herramienta para el análisis de los alimentos. Mi presentación se basa en los siguientes puntos: es dar una breve introducción de cómo funciona un equipo de resonancia magnética nuclear y cómo la aplicación de esta herramienta analítica tiene una influencia en áreas o ciencias ómicas como lo es la metabolómica. También abordaré a grandes rasgos las metodologías o la metodología establecida de manera muy general y las especificaciones o puntos de oportunidad en los cuales hay que poner cierta atención para culminar exitosamente los objetivos planteados en las diversas investigaciones, así como ejemplos de algunas aplicaciones de esta técnica analítica orientada hacia los alimentos, que sea como un punto de partida para poder abordar muchas más temáticas referentes a la alimentación y características de estos. También un poco de las bases de datos y software que están a nuestro alcance para poder analizar e interpretar toda esa información que la resonancia magnética nuclear puede brindarnos. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este equipo, esta metodología con respecto a otras técnicas analíticas que también están abordando el análisis de los alimentos y las conclusiones a las cuales me lleva el generar esta presentación para ustedes?
Entonces, como introducción a resonancia magnética nuclear, inicio comentándoles que es una técnica espectroscópica que se emplea para elucidar las estructuras moleculares, es decir, conocer cómo están conformadas esos compuestos de manera aislada o bien en una muestra conocida o desconocida. A continuación les presento de una manera muy general un diagrama de cómo está conformado un equipo de resonancia magnética nuclear. Más adelante les presentaré el equipo real que utilicé en mi proyecto de investigación de doctorado, pero básicamente está conformado por lo siguiente. Es un imán superconductor en el cual se coloca la muestra que va a ser analizada. Entonces, al estar esa muestra en el imán, lo que pasa es que empieza a haber un movimiento de esos núcleos porque en resonancia magnética nuclear se pueden estudiar esos núcleos con un número impar, es decir, un hidrógeno, protón, carbono 13, también se pueden estudiar el nitrógeno 15, el flúor 19, el fósforo 31. Entonces, cuando es sometida la muestra a estos imanes que pueden ser de diferentes frecuencias, el que utilizo es de 400 megahertz y puede ir por debajo o por arriba de este valor que está directamente relacionada con la capacidad de poder elucidar esas estructuras presentes en la muestra o bien caracterizar un compuesto un aislado, purificado, un metabolito en específico. Nuevamente, cuando la muestra está en ese imán, pues todo ese movimiento que tienen este tipo de átomos se orientan junto con este. Pero cuando en el equipo hay una excitación de estos núcleos generando una irradiación de frecuencia específica, lo que se genera es un pase de energía de los átomos a un estado mucho mayor. Es cuando se dice que los núcleos de estas muestras o de estas moléculas presentes en las muestras están en resonancia. Entonces, cuando se retira ese pulso de radiofrecuencia, estos núcleos vuelven a relajarse o vuelven a su estado de menor energía y es entonces cuando se puede medir esa frecuencia o esa emisión de la energía que absorbieron estos núcleos. Entonces, en el equipo hay un detector de estas frecuencias o de esta absorción de energía y hay un amplificador que posteriormente se transforma en espectros de resonancia magnética nuclear. Más adelante les voy a presentar un espectro real, en el cual lo que se observa en un eje horizontal son esas frecuencias a las cuales aparecen cada uno de esos núcleos o esos protones, esos carbonos que conforman la muestra en partes por millón, una unidad en la cual, independientemente de la frecuencia que sea el equipo, nos permite conocer esa conformación estructural. Y la altura de esas señales que presentan estos espectros de resonancia es la intensidad de la presencia de cada uno de estos núcleos. Dentro de los experimentos que se pueden adquirir por medio de un equipo de resonancia magnética nuclear, pues hay una infinidad, pero nosotros los clasificamos principalmente como ensayos de primera dimensión, que es cuando estudiamos a esos protones o a esos carbonos presentes en las muestras. Por otro lado, también se tienen ensayos de segunda dimensión. Aquí hay una serie de experimentos que nos permite hacer una correlación entre ya sea protón-protón o mononucleares, o bien hacer una interpretación de la relación heteronuclear que puede presentarse entre un protón y un carbono en estas muestras a un enlace de distancia, que es lo que conocemos como HSQC, o bien tenemos la alternativa de poder conocer esa correlación que existe entre núcleos distintos, protón-carbono, pero a 2 o 3 enlaces de distancia dentro de estas estructuras. Se conoce como HMBC. Entonces, aquí resalto los ensayos de protón porque estos son
tan simples, pero a la vez tan complejos porque nos arrojan muchísima información con el cual voy a abordar prácticamente toda la presentación y definitivamente los ensayos de segunda dimensión acompañan para corroborar la caracterización de estas muestras o esas moléculas aisladas o metabolitos o analitos. Entonces, en donde aparezcan esas señales en un espectro de protón dependerá de cómo está el ambiente químico dentro de la muestra o de las moléculas en específico, y aquí intervienen muchos aspectos, la sustitución de las moléculas, dobles, triples enlaces, la electronegatividad de los átomos cercanos a estos protones que vamos a estudiar. Entonces, se generan unas tablas que nos sirven a nosotros como referencias. Los protones tienen su propio desplazamiento, sus propias tablas, y los carbonos, por otro lado, también tienen esa referencia que nos sirve para ir identificando esos grupos que se encuentran en estas muestras. Entonces, a grandes rasgos, en esta tabla les presento esas partes por millón en las cuales se van a presentar alcanos, CH3, CH2, CH1, que va en aumento ese desplazamiento en el espectro de 0.9 partes por millón, 1.3, 1.4. También dobles enlaces ya se van desplazando hacia la izquierda del espectro. Ya se presentan en 2.5, triples enlaces 2.5, perdón. Compuestos vinílicos ya se desplazan más a 5 o 6 partes por millón. También compuestos aromáticos, que son un grupo de metabolitos o estructuras características. Estos ya presentan un mayor desplazamiento, hasta 7.2 partes por millón. Ácidos carboxílicos se va hasta 10, 12 partes por millón. Entonces, con esta información, ¿qué es lo que podemos abordar? Aquí les pongo un ejemplo, que es un experimento de protón. Este es el espectro, y en la parte horizontal, como les mencionaba, están las partes por millón, que son los desplazamientos a los cuales aparecen cada una de esas señales que conforman los protones de una molécula en estudio. En este caso les muestro la molécula del etanol. Entonces, estos espectros nos pueden dar información del número y del tipo de hidrógenos que están presentes en esa molécula. La posición en el espectro de estas señales se conoce como desplazamiento químico, que ya se los había mencionado, y nos dice qué es lo que está cerca o a qué está unido esos grupos de estudio. Por ejemplo, aquí rápidamente, el CH3 nos indica que está presente en un desplazamiento de 1.10 partes por millón, que corresponde a estas señales con un arreglo en triplete. Ahorita les explico por qué. Luego, el CH2 tiene un desplazamiento de 3.5 partes por millón, que es un cuatriplete. Y finalmente una señal o un singulete que corresponde al grupo hidroxilo del etanol. Entonces aquí ya interfieren cuestiones de electronegatividad, que es por eso que se ve más la influencia del campo o de la energía que tiene en sí esta misma molécula junto con sus electrones. Entonces, aquí nos dice que hay diferentes tipos de protones, pero también el número de señales que se encuentran en ese desplazamiento nos dice qué grupo es. Por ejemplo, aquí tenemos 3 señales. Con ese desplazamiento yo ya puedo definir por las tablas de qué se trata, pero también nos dice que esto corresponde a un CH3. ¿Por qué? Porque a un lado tiene un CH2 que contiene 2 protones, pero también existe la posibilidad de ver la propia señal. Entonces, es 2 protones del CH3 y la señal del CH3. Esto me da un triplete o una triple señal. Y lo que pasa con el CH2 es que aquí hay un cuatriplete, 4 señales, en el cual está viendo a los 3 protones que tiene CH3 más su señal. Entonces, esto es todo un tema de interpretación, pero aquí lo que les quiero mostrar es que nos da diferente tipo de información un espectro de resonancia magnética nuclear. A continuación, les muestro espectros reales de
que se obtienen a partir de extractos acuosos, donde aquí se están considerando 3 diferentes muestras, las cuales fueron obtenidas de 3 diferentes zonas. Entonces tenemos 9 diferentes espectros que para el análisis lo que se hace es empalmarlos para poder hacer una diferenciación entre muestras o zonas de muestreo. Entonces, con toda esa información que nos arrojan los espectros en sí o esas tablas por los desplazamientos químicos, ya se puede empezar a inferir que está conformando esa muestra de interés. Nuevamente, hacemos señalamiento sobre el desplazamiento químico que muestra un espectro. Entonces, de 0 a 3 partes por millón, probablemente lo que yo pueda encontrar en una muestra con características polares van a ser aminoácidos o incluso ácidos orgánicos. Cuando yo avanzo sobre este espectro, a partir de las 3 partes por millón y hasta las 5.5, lo que probablemente yo vaya a encontrar con todos estos antecedentes que les he platicado son carbohidratos. Esto se conoce como la región de azúcares. Y finalmente, puedo dividir ese espectro en una tercera región que va de 6 a 7.5 partes por millón, en la cual yo puedo encontrar compuestos aromáticos. Entonces, a simple vista, con la presencia de estos espectros, yo puedo empezar a generar información. Efectivamente, si hay diferencias entre muestras, y lo que mayor presencia tiene son carbohidratos o azúcares en estas muestras. E incluso también puedo empezar a discutir que los compuestos aromáticos principalmente o en mayor cantidad o intensidad se encuentran en una muestra 2 con sus diferentes zonas de muestreo. Entonces, con estos fundamentos muy básicos de cómo funciona y cuál es el objetivo de utilizar un equipo de resonancia magnética nuclear, podemos ahora sí profundizar un poquito más en la metabolómica, que es una ciencia ómica que estudia los metabolitos presentes, en este caso orientados en los alimentos, así como en el estudio de todos los procesos químicos que se están generando y que involucra a todos estos metabolitos que están presentes. Entonces, ¿qué me puede aportar el abordar la metabolómica en el área de los alimentos? Aquí les muestro algunos o les listo algunos ejemplos donde yo puedo empezar a interpretar con este tipo de espectros detalles moleculares acerca del sabor, de la textura o de los aromas que presentan ciertos alimentos de interés. También puede ser un monitoreo de la vida útil, las condiciones de almacenamiento al cual está sometido un alimento. También puede ser utilizado para conocer procesos de maduración de distintos tipos de productos. Incluso también puedo llevar un seguimiento del control de calidad de estos, si presentan o no alguna adulteración. No se diga también en la parte de la inocuidad alimentaria, también puede hacerse un estudio orientado a esa parte. También podemos ver la influencia de ambos o de muchos factores ambientales que están involucrando al desarrollo de estos alimentos, como el suelo en el cual se están produciendo, el clima al cual están sometidos, las estaciones en las cuales se hace la cosecha, dependiendo del alimento que se esté abordando, ¿no? También incluso se puede hacer una caracterización o se puede hacer una clasificación de las diferentes variedades dentro de un grupo de alimentos con todos estos recursos genéticos que se están utilizando. Como metodología general para abordar la metabolómica con resonancia magnética nuclear, es una parte fundamental el poder tener un buen diseño del experimento, porque puede sobrarnos mucha muestra, pero lo más tormentoso sería que nos faltara muestra para cumplir los objetivos planteados. Entonces, esto, antes que todo, debe de estar muy bien definido, igual que algún otro tipo de metodologías empleadas. Entonces, se van a hacer las recolecciones en cuanto a número, en cuanto a criterios, a estas variables que se van a considerar en el estudio.
También en un paso posterior se van a establecer las condiciones de extracción de los metabolitos. Puede ser una extracción dirigida, es decir, yo me voy a ir hacia la obtención de metabolitos de mi interés, que ya tengo claramente identificados. O bien puede ser una extracción no dirigida, es decir, que yo quiero conocer cómo está conformada de manera completa una muestra en específico. También para la extracción se pueden utilizar procesos químicos como la selección de solventes polares, no polares. También se pueden considerar técnicas físicas como el uso de ultrasonido, no sé, microondas, incluso también podría ser parte de un proyecto de investigación, el poder definir cuál es la metodología que me permite mayores rendimientos de. Entonces, aquí son cuestiones muy específicas de cada uno de los objetivos planteados. También, como un tercer paso, es la obtención de los extractos. Es muy importante poder, después de la extracción, retirar todos los residuos sólidos, porque nos vamos a quedar con esa parte que pueda ser concentrada y llevada a evaporación para hacer las posteriores diluciones necesarias para el análisis. También se pueden hacer separación de fases orgánicas acuosas en un solo procedimiento. Incluso en esta parte también se puede empezar a utilizar tipos de cromatografía, desde la más básica, que es cromatografía de capa fina, para poder conocer el panorama de estas muestras de interés. Finalmente, hay que tener cuidado en la cuestión de la preparación de las muestras. Nuestro extracto lo vamos a disolver y lo vamos a tratar dependiendo de las características químicas de estas. Un extracto acuoso lo podremos tratar con agua deuterada, o un extracto orgánico lo podremos disolver y trabajar con cloroformo deuterado. Aquí es importante utilizar solventes deuterados porque estos presentan una menor interferencia a la hora de poder hacer el análisis de esta conformación de las muestras. Esto parecería ser una primera etapa muy fácil. Realmente esto es crucial para que la segunda etapa se haga con éxito, se logre con éxito. Como les digo, todo partirá de un buen diseño del experimento, de la investigación, y tiene sus dificultades y sus puntos críticos que más adelante voy a señalar. En una segunda etapa se enfoca en el procesamiento de esas muestras que fueron preparadas y en el análisis de esa información. Desde este momento, aquí está pues un equipo de resonancia en caricatura, se empiezan a generar esos espectros y desde ese momento yo ya puedo identificar las señales que están presentes en estos mismos y poder tentativamente decir cómo está conformado. Esto también, el procesamiento, la manipulación del equipo de resonancia magnética nuclear es otro mundo, es otro punto crucial. Entonces, si anteriormente una muestra no fue preparada adecuadamente, entonces aquí vamos a ver los resultados de eso. Y esto también lleva su tiempo, el procesar, dependiendo de si es una muestra con características polares, no polares, los tiempos de ese procesamiento variará. Entonces hay que considerar también todos esos aspectos, la mejora de los espectros para poder hacer una identificación adecuada. En una tercera etapa, la metodología consiste en hacer un análisis estadístico de toda esa información o esa base de datos que se genera a partir de un estudio por resonancia magnética nuclear. Principalmente los tipos de análisis que se utilizan en estas metodologías son análisis multivariados, donde en primera instancia se utilizan los análisis por componentes principales. Esto nos permite hacer una selección de la información más relevante y poder hacer clasificación de muestras por similitudes o diferencias, que es como el gráfico que aquí les muestro. Posteriormente se puede hacer una identificación de metabolitos. Como les mencionaba, esta identificación puede hacerse desde el procesamiento, pero a partir de llevar a cabo un adecuado análisis estadístico, lo que
nos permite hacer una reducción de la información y realmente identificar lo que está teniendo un impacto en nuestra investigación. No tenemos que identificar todo. Si se puede y se quiere, adelante, pero lo ideal o la recomendación es de que se haga después de analizar estadísticamente estos datos. Y finalmente, y lo que a veces vemos como lejano, es de que trabajé y trabajé, pero no sé qué aplicación puede tener o a dónde va a parar o qué impacto tiene. Con este tipo de metodologías se puede llegar a una interpretación biológica de lo que está pasando con todos estos metabolitos. Entonces, esta es una tercera etapa que también tiene su proceso, tiene su tiempo, tiene su cuidado. Entonces, estas 3 etapas son importantes para terminar con éxito una investigación de este tipo. Dentro de la metodología quisiera abordar algunas especificaciones importantes o puntos o áreas de oportunidad que se pueden mejorar con la experiencia o con las experiencias de alguien más. Entonces, desde un principio hay que tener muy claro o dimensionar cómo va a ser nuestro muestreo, qué tan grande o tan pequeño es. Aquí yo les pongo un ejemplo. Yo puedo decir que mi muestra es pequeña porque son menos de 50 muestras, un tamaño mediano de 50 a 200, o puede ser más grande si rebasa las 200 muestras a procesar. Es importante que la congelación de las muestras hasta su procesamiento sea utilizando nitrógeno líquido. También es recomendable llevar a cabo procesos de liofilización para reducir la cantidad de agua y que se pueda detener el metabolismo y que no existan algún falso positivo en la interpretación de los procesos bioquímicos que se están llevando a cabo en esta matriz alimentaria. También es importante almacenar las muestras a 80 grados centígrados de preferencia, no sobrepasando los 6 meses porque empieza a haber cambios en esa matriz, entonces hay que tener un registro, fotografías de cómo se recibió y cómo se va comportando con el paso del tiempo. También se tiene que estar evaluando esa estabilidad. Muchas veces no tenemos el equipo adecuado, muchas veces no lo tenemos en nuestro área de trabajo, entonces el congelador se descompuso, las muestras se congelaron y se descongelaron, entonces ya hay una alteración de ese comportamiento de la muestra. Deben de prepararse y adquirirse los espectros en tiempos cortos de 1 a 2 semanas. No se pueden preparar en el tubito y guardarse para después interpretarse porque sí hay alteraciones. Y pues si son muchas muestras, pues no dejar pasar meses, dejar que el estudiante termine sus clases, porque la verdad sí tiene un impacto en la interpretación y en el análisis de esta información. Tiene que ser aleatorio también, porque probablemente vamos acarreando un error en la preparación de soluciones y toda la muestra 2 pues ya lleva ese antecedente, entonces hay que estandarizar muy bien esas metodologías, incluso lo recomendable es que se puedan hacer ensayos antes de con una muestra similar o que no esté involucrando nuestra muestra de interés. También hay que tener cuidado de cómo se preparan las muestras, no deben de estar tan diluidas, no deben de estar tan concentradas, porque estas señales pueden ser tan burdas o tan engorrosas que no nos va a permitir ver ese acoplamiento o ese arreglo o ese desplazamiento químico que nos va a decir quiénes están presentes en nuestra muestra problema. También, como ya les mencioné, es importante utilizar solventes deuterados. Hay que hacer el ajuste adecuado de pH, lo que comúnmente pasa, hay precipitaciones de sales, entonces esto también interfiere en la lectura de las muestras. Utilizar centrifugación de ser oportuno para eliminar todos esos residuos sólidos que también van a afectar a la lectura de las muestras. También el uso adecuado de los tubos de resonancia. Lo ideal sería que se utilizaran específicamente para los ensayos, es decir, no procesar diferentes muestras en un solo tubo. El lavado y el secado es crucial, ya que muchas veces utilizamos solventes para poder arrastrar y limpiar por completo los tubos. Y el equipo es tan confiable que muchas veces nos dice, tu muestra tiene exceso de metanol porque no se concentró, no se evaporó adecuadamente, etanol, podemos encontrar acetona. Entonces, todo lo que hagamos mal
se va a ver reflejado en los espectros de resonancia. El volumen adecuado que se utiliza para un tubo de 5 milímetros son 600 microlitros. Para un experimento de protón, 15 miligramos es suficiente para hacer una buena lectura. También pues dependerá mucho del tipo de muestra, pero en un rango de 15 es suficiente. Siempre considerar blancos a la hora de procesar muestras. Muchas veces los solventes que utilizamos para las extracciones pueden tener contaminaciones y están presentes y vamos acarreando esos problemas hasta el final sin darnos cuenta. El equipo también maneja temperaturas específicas. De 25 es lo normal, 95 grados centígrados o lo más común, pero incluso muchas veces puede variar por la facilidad de solubilizar algunas de las muestras, les digo, dependiendo mucho del origen de estas. Y hay que adquirir inmediatamente los espectros y verificar que cumpla con las características mínimas necesarias o máximas para decir que estamos adquiriendo espectros que nos van a servir para un análisis posterior. Y pues nuevamente hacer un orden aleatorio de las muestras ya cuando estén dentro del equipo. Ahora bien, les voy a mostrar algunas aplicaciones de resonancia magnética nuclear en alimentos. Estas son investigaciones que me parecieron interesantes. No es a lo que me dedico, pero les comparto porque vienen este uso de esta técnica analítica. En un primer artículo les muestro que han empleado tanto el equipo de resonancia como un análisis estadístico multivariado que les mencionaba para poder clasificar vinos por variedad de uva que se utilizó para su elaboración, el tipo de vino y la región de la cual se creó estas bebidas, ¿no? Entonces, las aplicaciones directas es poder evaluar la calidad de los productos y detectar si hay fraudes o adulteraciones en este tipo de productos. Aquí me voy directamente a los resultados que empatan con la presentación. Es la obtención de un espectro de protón en el cual vemos a desplazamientos principales de punto 8 a punto 4, la presencia de aminoácidos y de ácidos orgánicos. Aquí si se fijan si hay diferencia en la intensidad de las señales, pero voy a hacer énfasis sobre todo en desplazamientos. Aquí esta es una ampliación del espectro, pero a un desplazamiento de 6 a 8 partes por millón, donde podemos encontrar a los compuestos aromáticos, que estos fueron los que pudieron ayudar a la definición de estos diversidad de vinos. Y lo que se encontraron fueron compuestos como epicatequina, galato, clorogenato, fenilalanina. Y finalmente, utilizando los análisis estadísticos, se pudo ver claramente que hay una clasificación de estos vinos. Los azules y los verdes corresponden a vinos tintos y vinos claros o rosados son todas estas puntuaciones que están en este PCA de rojo, amarillo, azul, rosita. Entonces aquí ya podemos hacer una interpretación de esa información que arrojó el equipo de resonancia. Otro de los ejemplos que les muestro es caracterizar extractos acuosos de la pulpa de mandarina de 8 diferentes cultivos. Aquí ellos incluso están haciendo modificaciones. Entonces, lo que están haciendo es un ensayo no dirigido, es decir, quieren conocer cómo está conformada esa matriz de manera completa. Entonces, están evaluando cultivos, nuevas variedades de frutas y hortalizas para tener una mayor aceptabilidad por el consumidor. Aquí lo que se está haciendo es identificar fitomarcadores para el desarrollo de nuevos modelos quimiométricos, que son todos estos análisis estadísticos para la predicción temprana de esa aceptabilidad. Aquí les muestro los resultados más relevantes. Efectivamente, sí hay presencia de azúcares, que esto es lo que nos atrae al comer estos productos cítricos, pero también se identificó la presencia de ácidos orgánicos como el cítrico, que si están en altas concentraciones hay un rechazo. Entonces, al hacer esta caracterización química, en cuanto a la aceptabilidad, la muestra B47 tuvo mayor aceptabilidad. Y si se fijan aquí en las señales, las que corresponden a los carbohidratos son mayores con respecto al ácido cítrico. Ahora bien, si yo me voy a la aceptabilidad de la muestra M16, aquí
tuvo menor o tuvo un rechazo. ¿Por qué? Porque la señal que corresponde al ácido cítrico está en la misma proporción o acercándose a la que presentan estos carbohidratos o estos azúcares. Entonces, lo que se busca es que se pueda reducir probablemente un panel de sensoriales con la interpretación de estos espectros de protón para saber si va a ser aceptado o no esa variedad de mandarina en este caso. Otro de los ejemplos es poder evaluar los cambios metabolómicos de una masa fermentada a base de trigo y ver cómo se mejoran las propiedades antioxidantes evaluadas de forma in vitro y ex vivo. Aquí las aplicaciones podría ser el estudio de procesos de fermentación para mejorar los aspectos nutricionales de nuevos productos o de nueva generación con el enriquecimiento de compuestos con actividad biológica, en este caso compuestos antioxidantes. Entonces, aquí lo que se obtiene con resonancia es una reducción de carbohidratos, que aquí el espectro no permite ver esa disminución de las señales, cuando yo hago un monitoreo de las 0 a las 96 horas. Se tomaron estos 5 tiempos, pero lo que sí se ve claramente es ese aumento de aminoácidos que les decía que están en estos primeros desplazamientos por la proteólisis que se está generando. Entonces, si se fijan, estas señales van en aumento. Aquí al punto o al tiempo 0 son tan pequeñas que comparado a las 96 horas ya está presente ácido láctico, etanol, ácido acético y aminoácidos como leucina, valina y isoleucina. Información también importante que nos arroja el espectro es que sí aumenta la concentración de moléculas aromáticas por el desplazamiento de 6.5 a 9 partes por millón. Si se fijan, aquí incluso es difícil poder identificarlas porque probablemente se tenga que hacer una extracción más dirigida para poder aislar y tener más claras estas señales. Pero efectivamente los compuestos aromáticos sí van en aumento: tirosina, fenilalanina, triptófano. Entonces, de que nos da información, sí nos da información muy valiosa. Por otro lado, también ácidos orgánicos o la presencia de estos podría ayudarnos a mejorar la vida útil del producto, una mejor digestión de este mismo. También la hidrólisis de proteínas por la actividad de los microorganismos en esta fermentación hace a estos aminoácidos mucho más disponibles, y también se puede aprovechar la producción de péptidos para poder tener una mayor aceptabilidad de estos cereales a los cuales muchas veces somos alérgicos o muchos de nosotros presentamos alergias. Entonces, en esta tabla número 2, lo que le quiero mostrar es que efectivamente del tiempo 0 al tiempo 4 hay 3 veces más esa cantidad de polifenoles presentes en esta masa fermentada. También la reducción del 50% del radical de PPH es notorio. De 106 miligramos por mililitro de muestra se redujo a 12.4. También la capacidad de reducir el radical férrico aferroso también se vio favorecido, de 303 micromolar a 1427. Y finalmente lo que se hace también es una evaluación de la actividad antioxidante de eritrocitos. Entonces, aquí de 34 se va a 62 esa característica biológica. Entonces, sí se ve mejorada la actividad antioxidante con la fermentación, y lo que seguiría en este tipo de investigaciones es poder evaluar estos mismos beneficios después de la creación de este nuevo producto, después de un procesamiento de cocción, de horneado, o sea, dependiendo de lo que se vaya a generar. Finalmente, otro de los ejemplos que les muestro es la determinación de metabolitos presentes en una cerveza, tanto artesanal como industrial, para poder hacer esa diferenciación y no caer en esos fraudes o falsificación de este tipo de bebidas. Entonces, aquí les muestro cómo se hace un empalmamiento de todos los espectros de protón de las diferentes muestras, tanto industriales como, se me fue la palabra, artesanales. Y a grandes rasgos parecería que no hay diferencias, pero si yo hago un zoom de todas estas señales, empiezo a ver que incluso entre mis réplicas puede haber una que me va a alterar mis resultados. Entonces, es por eso importante considerar el número de muestras y de réplicas que se van a hacer. El espectro de protón por resonancia nos dice que estos metabolitos claves nos
pueden ayudar a diferenciar entre diferentes muestras, tanto industriales como artesanales. Entonces, las industriales van a presentar adenosina, inosina y trealosa, y por parte contraria, las artesanales, asparagina, trigonelina, lactato, acetato y succinato. Entonces, todas esas explicaciones podemos tener con estas metodologías. Y utilizando los estudios estadísticos, podemos ver que también por componentes principales podemos ver esa diferenciación, incluso identificar cuáles son esas marcas de cerveza, tanto industriales como artesanales. Ahora bien, toda esa información que genera el equipo de resonancia, estos espectros, tiene que procesarse de alguna manera. Y tenemos la ventaja que las bases de datos metabolómicas van en aumento y se van enriqueciendo cada vez más. De estas 8 o 9 opciones que yo les enlisto, resaltaría el poder que tiene Human Metabolomic Database, Biological Magnetic Resonance Data Bank y Madison Metabolomic Consortium Database. Estas bases de datos están en constante actualización, han sido de mucha utilidad porque el número de compuestos que albergan son altas, 900 compuestos, en 1 y 2 dimensiones. Los experimentos también tienen esa posibilidad de predecir un espectro cuando yo ingreso a estas bases de datos, esos desplazamientos que presentan cada una de las señales en el espectro. Se pueden descargar información o datos específicos. También hay datos que complementan la técnica de resonancia magnética nuclear, como es la espectrometría de masas, perdón. Entonces, estas tres tienen las mismas características, son igual de importantes, unas presentan unos metabolitos, otros no, y conforme va avanzando la lista, pues se va reduciendo esas posibilidades para el análisis de información. También software metabolómicos de ayuda son los que les muestro a continuación. Este MedRelab Research es fundamental porque nosotros aquí es cuando obtenemos los espectros y vemos si está cumpliendo con las características ideales. También el Xenon MX, este es un software de acceso libre en el cual se empatan espectros de referencia con los espectros que yo estoy generando y se puede hacer incluso una cuantificación de esos metabolitos. Y finalmente voy a reducirlo a la presencia de estos software de Metabo Analysis versión 5. Es gratuito, se puede trabajar desde la página, se puede hacer un análisis en una dimensión de protón y nos genera muchísima información porque aquí hacemos el análisis estadístico a la vez, un análisis multivariado, y también se puede hacer un análisis de las rutas que están involucradas con estos metabolitos. Las ventajas de utilizar un equipo de resonancia magnética nuclear es que hay una detección universal de compuestos. Aquí es altamente reproducible si ya tenemos bien estandarizadas las técnicas. También es una herramienta rápida relativamente. Requiere poca muestra. Aquí puede también cuantificarse considerando las áreas bajo las curvas de todas estas señales. Y lo que a mí me gustó muchísimo es que no es destructiva, es decir, que después del análisis en el equipo yo puedo tomar el tubo y recuperar mi muestra para posteriores evaluaciones biológicas o, no sé, algún otro aprovechamiento que se le pueda dar a la muestra, tenemos esa posibilidad. No se basa en la separación de analitos como lo hacen las técnicas cromatográficas. Aquí hay un análisis tan específico o tan general como lo vamos a seleccionar. Y es independiente de la polaridad del analito. Aquí no tenemos que cambiar columnas. Aquí nosotros nada más disolvemos la muestra en un disolvente adecuado y se puede leer sin ningún problema. No requiere un procesamiento de la muestra antes de, tal cual se obtienen los extractos y estos son directamente pasados al equipo. Y el único inconveniente es que hay una baja sensibilidad o resolución para poder generar estas señales de manera ideal. También hay limitaciones, ya, por ejemplo, proteínas o moléculas mucho más grandes ya requieren un campo magnético mucho mayor y los tiempos sí se empiezan a prolongar.
Como conclusiones, les puedo compartir que cada una de las etapas de un estudio metabolómico es de suma importancia, son todas muy importantes, requieren un tiempo específico, tienen que ser valoradas, ya que juegan un papel muy fundamental para obtener un éxito en la investigación que se vaya a desarrollar. Y la espectroscopía de resonancia magnética nuclear es una herramienta analítica que alcanza un alto grado de reproducibilidad, lo que permite ser empleada en muchas áreas de investigación. Ahorita, resonancia magnética nuclear ha sido muy utilizada en la parte de salud. Ya están muy amplias las bases de datos que están enfocadas al estudio de muestras de suero, orina, líquido cefalorraquídeo y las enfermedades que esto conlleva. Incluso puede haber prevención de ellas. No se diga en el área de alimentos, que es lo que les acabo de presentar. En la cuestión farmacológica también hay bases de datos para fármacos muy amplias y específicas, y también en la parte ambiental o de especies vegetales, que fue la parte que yo abordé en mi proyecto de doctorado. Este es el equipo, se los presento, es un equipo de la marca Bruker de 400 MHz. Aquí en este cilindro es donde se encuentra el imán, y este que señalo es un carril automatizado de las muestras que se pueden analizar de manera consecutiva o se pueden programar. Creo que son 24, y de manera automática este puede subir y llegar hasta el centro de la muestra, y de igual forma regresar cuando haya terminado el análisis. En cuanto a la metabolómica no dirigida de especies vegetales, que es lo que yo abordé, son escasas, entonces es donde vimos un área de oportunidad de utilizar este tipo de técnicas analíticas para el estudio de huellas únicas que dejan estos procesos celulares específicos en especies vegetales en relación con el ambiente. ¿Qué impacto, qué influencia tienen factores bióticos y abióticos en este tipo de metabolitos y estas especies vegetales, para finalmente poder identificar estos marcadores o biomarcadores que nos van a dar a conocer cómo se encuentran esas especies de estudio, cómo se encuentra el ecosistema en general, para posteriormente, que era el objetivo, es el objetivo planteado a un largo plazo, la regeneración de estos sitios. Finalmente, pues les dejo mi contacto, anailevario@gmail, y el doctor Alejandro Camacho y el doctor José Carlos Espinosa son los encargados de el equipo de resonancia magnética nuclear, que cuenta el Laboratorio de Química 2 de la Facultad de Ciencias Químicas. La verdad es que estamos muy contentos con este equipo por todo lo que se ha logrado, y no me queda más que agradecerles por su atención, su interés, y si puedo responder a sus preguntas, con gusto lo hago. Muchas gracias, Anaí. Gracias por esta interesante, muy interesante e ilustrativa ponencia del día de hoy. Y bueno, les invitamos a que hagan preguntas a través del chat para que Anaí nos ayude a poder contestar todas las dudas. Ya tenemos una. La doctora Luz Vigaray pregunta, eh, eh, dice, mi pregunta es, comparativa con determinación tradicionales, ¿qué tan costoso es? Sí es costoso la cuestión de los solventes deuterados, Ok. que nos permite hacer la dilución de las muestras Ujú. para que haya una adecuada interpretación de las señales, que no haya influencia del solvente que está diluyendo. Y otra parte importante que no les mencioné en la presentación es que este equipo tiene el imán que les mencionaba, pero requiere de em, compuestos criogénicos, es decir, helio, perdón, y nitrógeno, que alcanza bajas temperaturas para que se enfríe el imán y pueda hacer una mejor conducción. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno tiene que estarse recargando cada 15 días, el helio cada 6, 8 meses. Entonces, ese es uno de los principales inversiones que se hace el equipo, porque el equipo siempre está encendido, siempre está trabajando, independientemente si haya muestras o no que analizar. Y dice, lo que es alcanzable para una universidad pública, o sea, sí nos pregunta la doctora
para una universidad pública es alcanzable. A lo mejor lo que quiere decir, doctora Luz, ¿cuánto cuesta un equipo de estos, no? ¿Tienes idea, Anaí? Ay, la verdad es que no, ahorita no tengo el dato de cuánto, porque este se adquirió antes de que pues, yo ingresara al programa, pero la verdad es que sí, mis profesores están trabajando constantemente para captar recursos de convocatorias porque hay un mantenimiento que se le tiene que dar, pero definitivamente pues sí es un trabajo constante para obtener productos y que pueda ser costeable el mantenimiento del equipo. Obviamente, sin contar, ¿verdad? Con que hay que comprar hay que comprar el software, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí Brooker, que es el proveedor, ellos es el equipo, es instalación, es capacitación, es mantenimiento preventivo. Ellos, pues lo importante es estar siempre de la mano de ellos para cualquier situación. Entonces ahí sí, la verdad es que desconozco costos, la verdad. Les dejo pendiente Sí, el dato. pero los softwares, a lo que me refiero es los softwares que tú utilizaste para el análisis, para la comparación, ¿también estos los del proveedor o tú los tienes que buscar? Los que les mostré anteriormente, por ejemplo, déjenme estos. Esos de ahí. Por ejemplo, el Top Pin, que es de Brooker, pues viene bien incluido, pero todas las otras son licencias o de acceso libre. Por ejemplo, Metabo Analyst es de acceso libre, Canon MX también. De Meslab sí se consigue la licencia, pero básicamente este es maravilloso. No requiere una inversión mayor. Y obviamente, Anaí, cuando estamos hablando de este tipo de análisis, pues no solamente es tener el aparato, tú ya lo comentabas, que una cuestión muy, muy sensible es el que se tenga una experiencia para poder hacer el tipo de extracción, porque no todas las extracciones van a ser iguales, no vas a usar el mismo solvente, no es una receta de cocina, ¿no? Aquí entra mucho ya también la habilidad de la persona que lo va a manejar o de quien va a realizar estos análisis, ¿no? Sí, sí, incluso como les mencionaba, el procesamiento de la muestra como tal requiere un entrenamiento constante y previo al trabajar con las muestras de interés. El equipo también requiere capacitación. Nosotros hemos estado en clases continuas por semestre para hacer una inmersión en todo este tema de la espectrometría de resonancia magnética nuclear y hemos tenido que buscar aparte cursos, incluso hay asociaciones que se dedican a impartir estos temas con mayor profundidad porque son expertos en el tema. Entonces, cada una de las etapas, como bien lo mencionaba, sí es crucial, importante abordarlo dentro de nuestras posibilidades. Y dentro de estas cosas que me llaman la atención, me gustaría preguntarte, ¿por qué hay que esperar tanto tiempo para almacenar la muestra a -80 grados y para después procesarla? Mencionas por ahí que 6 meses. No debe de pasar los 6 meses. Ah, no debe de pasar. No, porque Ok. incluso a nosotros lo que nos pasó fueron muchas cosas, estuvimos aprendiendo, se puede decir que estamos empezando con metabolómica, entonces las muestras las dejamos ahí esperando que en refrigeración estaban bien y no empiezan a crecer hongos, entonces esas muestras pues ya lamentablemente se tienen que desechar. Entonces, no es recomendable almacenarlas y procesarlas cuando tengamos posibilidad, sino que hay que armar un buen plan de trabajo para procesarlas lo más pronto posible. Mejor ahí me equivoqué en la redacción. A lo mejor sí, yo entendí mal por lo que decía La diapositiva. en una de tus diapositivas. Okay. Eh, ¿qué, ya regresando a la cuestión de revisar si un alimento está adulterado o no, si podemos analizar qué
cantidad, qué tipo y qué cantidad de moléculas bioactivas pueda tener. Y aterrizándolo un poquito a lo que está mucha gente el día de hoy aquí de Amepal, Ujú. ¿es posible a través de estos análisis poder detectar evidencias de presencia de microorganismos? Sí, sí, sí se puede por el metabolismo propio del microorganismo. Ajá. Sí, sí se puede, sí, 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 sí se puede. De hecho, se está Entonces, haciendo. No lo abordo yo, pero sí ajá. compañeros del laboratorio lo están haciendo en combinación con chile, chile jalapeño, con la influencia del microorganismo, para bien Ujú. o para mal, pero sí, sí se puede identificar. Y obviamente ahí las señales que voy a buscar pues van a ser completamente diferentes las de un tejido vegetal a las de a las de una bacteria, ¿no? O incluso no sé si un virus se puede buscar a través de esta tecnología, ¿no? Sí, sí se puede. De hecho, les iba a poner ese uno como ejemplo, nada más que ya se me hizo muy extenso. Sí se puede. Ok. Sí, sí hay referencias de virus. ¿Y ahí qué analizan? La cubierta, la proteína o la parte del DNA? Eh, Ahí puede ser la cuestión intracelular, extracelular, Ok. también pues, relacionado con la metodología que se establezca, ¿no? Sí, sí varía un poco la metodología dependiendo del tipo de, eh, vaya, muestra que Ajá. se vaya a trabajar. Hay quienes con nitrógeno líquido rompen las células para extraer este material y ya Ujú. posteriormente hacen la interpretación. Oye, ¿y qué futuro le ves? Obviamente, pues es por las ventajas que tiene, pero también por las desventajas. ¿Qué futuro le ves para que este tipo de metodología ya esté no solamente validada, sino que sea como de uso un poquito más común para analizar Ujú. cualquier tipo de componentes en alimentos? Yo creo que es un poquito también de pasar barreras o formas de trabajo ya muy establecidas. O sea, la verdad es que se ha combinado, se combinan diferentes técnicas analíticas, entonces es darle la oportunidad a un equipo de resonancia para conocer qué posibilidades les puede dar para sumar a un HPLC, un gases masas. Entonces es prometedor. Yo digo que la invitación es a que se permitan conocer un poquito más de los alcances de un equipo como estos. Pues, Anaí, muchísimas gracias. Muy interesante tu plática y te deseamos lo mejor de las suertes en este proyecto que estás a punto de terminar y que esperamos seas una verdadera experta en esto y que nos puedas ayudar a entender muchas cosas que a nivel de metabolitos se están produciendo en diferentes tipos de organismos vivos. Y bueno, si me permiten a todos ustedes, quiero compartirles me dicen, ya se ve, entonces Ujú. quiero compartirles este reconocimiento a nombre de AMEPAL, a Anaí Levario Gómez, a la candidata doctora Anaí Levario Gómez, por su brillante y valiosa participación el día de hoy. A nombre de AMEPAL te queremos agradecer mucho el tiempo, por la preparación del tema, por compartir con nuestros socios que están ahorita en vivo y posteriormente a todos aquellos que nos ven en redes sociales, en el YouTube a los cuales siempre están atentos viendo todos estos temas que son de interés. Muchas gracias, doctor. La verdad es que para mí es un gusto volver a reencontrarme con todos ustedes, porque en algún momento estuve muy cercana. Entonces, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio. Esta es una extensión, una invitación para que podamos en un futuro colaborar, Por no supuesto. directamente conmigo, pero sí a estas nuevas áreas de oportunidad que se están generando. Muy bien, pues muchísimas gracias, Anaí. A todos los que están asistiendo el día de hoy, que son nuestros socios, dejen en el chat su nombre completo para que podamos hacerles su reconocimiento de asistencia.
denos un chancecito, andamos un poquito atrasados con las de mayo y les vamos a mandar también estas de junio. Y bueno, les agradecemos mucho su asistencia. Los invitamos a que estén pendientes no solamente para nuestro foro, sino también para los siguientes eventos que vamos a tener en AMEPAL. Les queremos agradecer muchísimo a todos los que asistieron a nuestra reunión anual, la cual fue un éxito. Entonces, y les queremos agradecer muchísimo su asistencia. Que pasen todos muy buenas tardes. Nos estaremos viendo en el próximo foro del mes de julio.